Nunca olvidaré el frío que sentí en el pecho cuando leí ese mensaje allí mismo, entre montones de piñatas navideñas y villancicos que sonaban por los altavoces del supermercado. Suegra, esta Navidad no venga. Mi mamá no quiere que usted esté en la cena. Fueron solo 2 líneas escritas con la frialdad de quien cierra una puerta en la cara. Yo respondí, está bien. Pero nadie, ni siquiera ellos, sabía lo que iba a pasar después, porque esa noche dejé de ser la mujer que todos podían usar y a la mañana siguiente comencé algo que terminaría dejando a todos, absolutamente a todos, en silencio. La Navidad siempre había sido mi época favorita. No por los regalos, no por las luces, sino porque era el único momento del año en que podía ver a mi hijo Héctor relajado, sonriendo como cuando era niño. Ahora que él tenía su propia vida, su propia esposa y su propio trabajo, me conformaba con verlo aunque fuera una noche, aunque fuera por un par de horas. Ya no esperaba mucho. Solo un lugar en la mesa, un abrazo sincero, un gracias por venir, mamá. Ese día estaba en Soriana de la Calzada Zaragoza, caminando entre los pasillos abarrotados. El lugar olía a canela, ponche y mandarinas frescas. Las familias reían mientras escogían pavos enormes, niños corrían con gorritos rojos y las señoras comparaban precios de romeritos como si fuera oro puro. Yo llevaba una lista pequeña, pero cuidadosa pierna, al horno ensalada de manzana buñuelos. Quería preparar una cena bonita para llevar a la casa de mi hijo un detalle más, uno de tantos que había hecho toda mi vida sin pedir nada a cambio. Y fue entonces cuando sonó mi celular. Al principio pensé que Héctor quería confirmar la hora. Quizás quería que yo llevara el postre. Quizás por fin me diría que me apreciaba, que le hacía falta mi comida, mi compañía, mi cariño. Pero no. El mensaje era de Valeria, mi nuera. Lo abrí sin sospecha todavía, con una sonrisa leve, y las palabras me golpearon como si alguien hubiera vaciado una cubeta de agua helada sobre mis hombros. Suegra, esta Navidad no venga. Mi mamá no quiere que usted esté en la cena. Es mejor así. Me quedé inmóvil. Una señora que pasaba junto a mí me dijo permiso y tuve que mover el carrito aunque no sentía las manos. Miré la pantalla una y otra vez, esperando que se reescribiera sola con un tono distinto, algo menos cruel. Nada cambió. A mi alrededor, la gente hablaba de recetas de regalos de cuántos primos iban a llegar. Yo, en cambio, sentí como si alguien hubiera apagado las luces de repente. Intenté escribir algo. ¿Por qué lo borré? Hijo, ¿están bien? También lo borré. Después de todo lo que he hecho. Borrado. Al final escribí solo una palabra. ¿Está bien? Así sin drama. Como si no pasara nada. Como si no me estuviera rompiendo por dentro. Coloqué el celular de nuevo en mi bolso y por primera vez en muchos años dejé un carrito lleno de compras sin pagar. Salí por las puertas automáticas, sintiendo que el aire frío me cortaba las mejillas. Era extraño afuera, el tráfico navideño parecía alegre, lleno de claxons y luces, pero en mi pecho todo era silencio. Mientras caminaba hacia la parada del camión, una idea empezó a formarse débil pero firme. Algo dentro de mí, algo que llevaba años dormido, comenzó a despertar. Me subí al camión rumbo a mi departamento en Iztapalapa. El vidrio empañado reflejaba una versión cansada de mí, el cabello recogido, las manos temblorosas, los ojos húmedos. Y aún así, había en mi mirada una determinación que no recordaba haber visto desde que mi esposo murió hace más de 3 décadas. Cuando llegué a casa, dejé las llaves sobre la mesa y me senté en la silla de la cocina.
Allí, en esa soledad que tantas veces me había acompañado sin hacer daño por primera vez, sentí rabia. No una rabia de gritos, sino una rabia silenciosa profunda, la que aparece cuando una mujer que ha dado todo se da cuenta de que ya no le queda nada para regalar. Pensé en Valeria y en su madre doña Patricia. Ellas siempre habían sido distantes conmigo, pero nunca imaginé que llegarían a tanto como para expulsarme de una cena que yo misma había ayudado a costear incluso antes de que existiera. Porque la verdad, una verdad que nadie conocía, era que el departamento donde ellos vivirían esa Navidad aún seguía a mi nombre. Yo había dado el anticipo, había firmado ante el notario, había sacrificado mis ahorros de toda la vida. Estábamos en el periodo previo a la transferencia completa. Todo lo había hecho por amor de madre. Y aún así, me sacaron de su mesa como si yo fuera una molestia, un estorbo, una sombra incómoda en las fotos familiares. Cerré los ojos y respiré hondo. Ese dolor, ese vacío, se transformó poco a poco en claridad. Una claridad que quemaba. No sé cuánto tiempo estuve sentada allí, escuchando los sonidos del vecindario, niños, jugando vecinos, riendo el olor a tamales que subía desde la calle. Nada de eso me tocaba. Finalmente me levanté, fui a mi escritorio y saqué una caja grande de documentos. La abrí. Ahí estaban recibos, copias de transferencias, papeles del notario, mensajes impresos, donde mi hijo me pedía ayuda para pagar esto y aquello. Toda una vida de sacrificios guardada como si fueran simples papeles. Mientras extendía todo sobre la mesa, algo en mí se solidificó. No iba a permitir que me humillaran otra vez. Y no iba a seguir siendo la mujer dócil que todos esperaban. Tomé el celular. Abrí mis contactos. Busqué un número que no había marcado desde hacía meses. Licenciado Ramírez, notario, abogado. Lo miré un instante y luego presioné llamar. A veces la Navidad comienza con villancicos. La mía comenzó con un timbre de llamada y una decisión irreversible. El licenciado Ramírez tardó unos segundos en contestar lo suficientes para que mi corazón latiera con más fuerza de la que debería. Cuando escuché su voz grave, educada, casi ceremoniosa, sentí una mezcla de nervios y alivio. Doña Elena, buenas noches. ¿Ocurrió algo con la compra del departamento? Respiré hondo antes de responder. Licenciado, ¿podemos reunirnos mañana? Es importante, muy importante. Hubo un breve silencio, como si él intentara descifrar el tono de mi voz. Luego respondió, por supuesto, ¿le parece a las 10 de la mañana? Acepté. Colgué. Y entonces comenzó la noche más larga del año. Me quedé sentada frente a la mesa, rodeada de papeles que parecían observarme con reproche. Era absurdo quizás, pero así se sentía, como si las decisiones que había tomado por amor ahora me estuvieran pidiendo explicaciones. Abrí uno de los sobres más pesados. Allí estaba la copia del contrato de compraventa del departamento que yo había adquirido apenas unas semanas antes. Un espacio pequeño pero moderno en la colonia Portales, cerca del metro. 2 recámaras, un balcón donde Valeria decía que quería poner plantas y una cocina que Héctor juraba que sería el corazón del hogar. Yo lo compré porque creía que si ellos tenían estabilidad, yo también podría descansar al fin, que ya no tendría que preocuparme por si el casero les aumentaba la renta, por si se atrasaban con los pagos, por si Valeria perdía el empleo otra vez. Pensé que una casa sería un regalo de amor, pero en realidad se convirtió en la soga con la que ellos intentaron sacarme de sus vidas. Tomé otro sobre, transferencias bancarias, 42,000 pesos,
para los muebles que Valeria necesitaba. Ella había insistido en que todo fuera nuevo, porque comenzar un matrimonio con cosas usadas trae mala suerte, según su madre doña Patricia. Suspiré. Me acordé de ese día yo entrando a la tienda Coppel, con mi tarjeta en la mano, sonriendo mientras Valeria señalaba aquí y allá, como si estuviera en un programa de televisión donde todo era gratis. Héctor caminaba detrás de ella, sin decir nada, sin preguntarme si yo podría pagarlo. Ni siquiera me ofreció cargar las cajas cuando salimos. Abrí otro papel. 18,000 pesos para ayudar a Héctor a comprar una motocicleta cuando consiguió trabajo en una empresa de paquetería. Él prometió pagarme, aunque fuera de a poquito. Eso fue hace 3 años. Ni un solo peso volvió a mis manos. Después encontré las capturas impresas de un chat de WhatsApp. Mensajes de Héctor. Mamá, ¿me ayuda? Nos falta para la renta. Mamá Valeria está muy estresada. ¿Podría apoyarnos este mes? Mamá me da pena pedirle, pero necesitamos pagar la operación de mi suegra. Y yo siempre decía sí, porque así son las madres, o al menos así fui yo. Pero ahora, sabiendo lo que Valeria había hecho, ese mensaje frío, esa invitación cancelada con desprecio, cada uno de esos sí empezó a doler como un corte nuevo. Me levanté y fui a la cocina. Preparé café, aunque ya era tarde. Necesitaba algo caliente que me mantuviera despierta mientras ordenaba todo. Cuando volví a la mesa, miré el reloj. Las agujas parecían avanzar más lento de lo normal. Tal vez porque mi cabeza estaba en otra parte, en el Nochebuena, que no tendría en la mesa, donde yo no estaría en mi hijo, sentado junto a personas que habían decidido que yo sobraba. Mientras pensaba en eso, un recuerdo se asomó sin permiso. Mi esposo Julián, sentado conmigo hace más de 20 años, justo antes de morir. Me tomó la mano y dijo: «Cuida a nuestro hijo, pero no dejes que nadie te pase por encima». Creo que olvidé esa segunda parte, por demasiado tiempo. Volví a sentarme y respiré profundo. Tenía que repasar todo el historial como si estuviera armando un rompecabezas de mi propia vida. Abrí un cuaderno viejo donde llevaba mis cuentas. Yo siempre he sido ordenada, aunque nadie lo sepa. Tenía anotados cada gasto que hice por ayudar a Héctor y Valeria, la mesa de comedor, el refrigerador, el microondas, los uniformes del trabajo de Héctor, incluso un préstamo de 12,000 pesos para una emergencia médica de doña Patricia. Ella nunca me lo agradeció, ni siquiera me miró a los ojos después. Mientras revisaba los números, una pregunta me atravesó el pecho. ¿En qué momento pasé de ser madre a convertirme en cajero automático? Quizá fue lento. Quizá fueron 1000 pequeñas faltas de respeto que yo dejé pasar porque tenía miedo de quedarme sola. Quizá fue porque siempre pensé que una madre debía aguantar y aguantar. Pero esa noche ya no quise aguantar más. Cerca de la medianoche, mi celular vibró. Por un instante, creí que era mi hijo arrepentido enviando un mensaje tímido, como cuando era niño. Pero no, era una cadena navideña en el grupo de familia Martínez. Nadie sabía lo que estaba pasando. Nadie imaginaba que en mi pequeño departamento yo estaba tomando decisiones que cambiarían la vida de todos. Volví a mirar los documentos sobre la mesa. La pila era alta, contratos, recibos, hojas impresas, correos, capturas, una montaña de pruebas que demostraba cuánto había dado y cuán poco había recibido a cambio. Tomé una carpeta vacía. Escribí en la portada Héctor y Valeria, documentos importantes. Comencé a guardar dentro todo lo necesario para mostrarle al licenciado Ramírez.
Cada papel que colocaba allí era como un ladrillo. Con cada uno construía no una pared, sino un límite. Una mujer puede perdonar muchas cosas, pero el desprecio en Navidad, eso no. Finalmente me quedé mirando el último papel, una copia del mensaje que había recibido esa tarde. Lo imprimí porque sabía que no debía perderlo. Era pequeño, pero pesaba más que todos los demás documentos juntos. Suegra, esta Navidad no venga. Yo en voz baja respondí al papel. Nunca pensé que dejarían de quererme así. Y entonces, mientras guardaba el sobre, entendí algo. Ellos no me sacaron de su Navidad, me liberaron de una vida de abuso disfrazado de amor. Cerré la carpeta, la coloqué sobre el asiento junto a mí y miré por la ventana hacia la ciudad silenciosa. El amanecer del día siguiente no sería uno cualquiera, sería el comienzo de mi plan, del plan que terminaría dejando a todos en silencio. Amanecí antes de que sonara la alarma. Eran apenas las 6:12 de la mañana cuando abrí los ojos, pero ya no sentía ese peso en el pecho que me había acompañado toda la noche. Había algo distinto flotando en el aire, una claridad nueva, como si después de tantos años, viviendo agachada, al fin hubiera enderezado la espalda sin pedir permiso. Me vestí despacio, elegí mi blusa roja más sencilla y me hice un chongo firme, de esos que me ponía cuando necesitaba sentirme fuerte. Tomé la carpeta donde había guardado todos los documentos, esa carpeta que me había costado una vida entera llenar sin darme cuenta, y salí rumbo al despacho del licenciado Ramírez. El aire matutino de la Ciudad de México estaba fresco, casi frío, pero tenía un olor familiar pan dulce recién horneado, gasolina, tortillas del puesto de la esquina. El tráfico apenas estaba despertando, lo que me permitió llegar antes de la hora pactada. Me senté en una banca frente al edificio, viendo a la gente caminar rápido, ocupada, sin imaginar que ese día yo estaba a punto de cambiar mi destino. A las 9:58 entré al despacho. La recepcionista me reconoció y sonrió con cortesía. «Pase, doña Elena. El licenciado la está esperando». El corazón me dio un vuelco. No sabía exactamente qué iba a decir ni cómo, pero sí sabía lo que quería: recuperar mi dignidad, esa que se me había ido escurriendo con cada transferencia, cada préstamo, cada te lo pago luego, ma. El licenciado Ramírez me recibió con un apretón de manos firme y amable. Su oficina era pequeña, pero elegante, con un olor a madera y café recién hecho. Me indicó que tomara asiento. «Cuénteme, doña Elena, ¿qué pasó?». Coloqué la carpeta sobre el escritorio y la abrí lentamente. «Licenciado, creo que cometí un error muy grande, un error de madre. Di demasiado, confié demasiado. Y ayer mi nuera me mandó un mensaje expulsándome de la cena de Navidad. Así sin más, en la casa que yo misma compré». Él levantó las cejas sorprendido. «¿La casa que está a su nombre?». Asenté. «Todavía estamos dentro del periodo previo al traspaso. Usted me explicó que faltaban documentos, que la donación no estaba finalizada. Yo no entendí muchas cosas en ese momento. Estaba emocionada. Era un regalo para mi hijo». «Entiendo», respondió él cruzando las manos sobre el escritorio. «¿Y qué es lo que desea hacer ahora?». Tragué saliva. «Quiero saber si puedo revocar la donación, si puedo recuperar la casa, y quiero protegerme. Ya no quiero que abusen de mí». El licenciado suspiró, como quien sabe que está a punto de soltar una verdad difícil. «Doña Elena, lo que me cuenta encaja perfectamente en una figura legal conocida como ingratitud grave. Según el Código Civil, si un beneficiario demuestra desprecio, hostilidad o falta de reconocimiento hacia el donante, la donación puede revocarse.
Y un mensaje de ese tipo, en el contexto que usted describe, es un caso sólido. Mis manos temblaron ligeramente, no de miedo, sino de confirmación. De pronto, lo que yo sospechaba se volvió realidad. Yo aún tenía control. ¿Entonces sí puedo recuperarla?, pregunté con voz baja. No solo puede, dijo él abriendo mi carpeta. Con todos estos documentos tiene un caso perfecto. Las transferencias, los préstamos, las capturas de mensajes. Todo esto demuestra que usted ha dado apoyo económico constante. Sumado al mensaje de exclusión en Navidad, es evidente que no están actuando de buena fe. Mientras él hablaba, yo recordaba cada uno de esos momentos. Valeria tomando muebles sin agradecer Héctor, pidiéndome dinero sin levantar la mirada, doña Patricia diciendo: «Ay, la señora Elena tiene corazón de oro. Ella siempre paga», como si fuera un chiste. El licenciado tomó una hoja y comenzó a escribir. «Prepararemos una solicitud de revocación y notificaremos oficialmente a su hijo y a su nuera. Al recibirla, deberán desocupar el inmueble o negociar bajo sus condiciones, no bajo las de ellos. Además», abrió otra carpeta, «podemos documentar todos los préstamos para iniciar un proceso de cobro si usted lo desea». Miré mis manos. Las veía envejecidas, marcadas por años de trabajo. Manos que habían lavado ropa ajena, limpiado pisos, amasado masa para cientos de tamales. Manos que habían dado todo sin pedir nada. Y sin embargo, esas mismas manos estaban a punto de escribir un límite que nunca antes había puesto. «Sí, licenciado», dije finalmente, «hágalo todo. Quiero recuperarlo. Quiero poner orden en mi vida». Él asintió. «Le voy a hacer una pregunta importante, doña Elena. ¿Está segura? Porque esto puede generar conflicto familiar». Lo pensé por un instante. Vi la imagen mental del mensaje de Valeria. Mi nombre borrado de su mesa. Mi silla vacía. Mi hijo aceptándolo sin defenderme. «Estoy segura», respondí. «Prefiero un conflicto sincero que una paz basada en humillaciones». El licenciado sonrió como quien admira a una mujer que por fin se reconoce a sí misma. Durante la siguiente hora revisamos cada papel. Él escribió, imprimió, firmó. Yo también firmé documentos que temblaron bajo mis dedos, no por inseguridad, sino por intensidad. Era la primera vez que hacía algo por mí misma sin sentir culpa. Al terminar, me entregó una copia del aviso oficial. «Hoy mismo enviaremos al notificador. Ellos recibirán esto antes del anochecer». Miré el sobre. Blanco, sellado, contundente. Ese pequeño pedazo de papel tenía el poder de desmoronar la cómoda vida que mi hijo y su esposa habían construido sobre mis hombros. Al salir del edificio, el cielo estaba despejado y el sol brillaba fuerte, como si el universo quisiera darme una señal. Caminé hacia el metro Portales, con una ligereza que no sentía desde joven. En el trayecto mi celular vibró. Por un segundo creí que podría ser Héctor, quizás disculpándose, pero no. Era Valeria, enviando una fotografía a la familia, ella sonriendo junto a un pavo descongelado con la frase: «Navidad perfecta en nuestro nuevo hogar». Nuestro nuevo hogar. Sonreí por primera vez en días, una sonrisa distinta, tranquila, casi peligrosa. Pensé: disfruta esa foto, Valeria, porque muy pronto ese hogar ya no será tuyo. Subí al metro, me agarré del pasamanos y sentí por fin que no estaba cayendo, sino recuperando el control. El notificador llegó a la casa de Héctor y Valeria a las 6:43 de la tarde. Eso me lo dijo después el licenciado, pero incluso sin saber la hora exacta, yo lo sentí. Una intuición fría, certera, como cuando el aire cambia
segundos antes de que caiga una tormenta. A esa hora, yo estaba sentada en mi cocina tomando un té de manzanilla que no lograba calmarme del todo. El vapor subía en espirales suaves, pero mi mente estaba en otro lugar, en la puerta de ese departamento que yo había pagado peso por peso, imaginando la cara de mi nuera cuando recibiera el sobre. No tardé mucho en enterarme de lo que pasó. A las 7:10, mi celular vibró. Héctor llamando. Lo miré. Dejé que sonara. Lo dejé ir al buzón de voz. 30 segundos después, otra llamada, luego una tercera. Después, un mensaje. Mamá, ¿qué es esto? ¿Por qué mandaron un notificador? ¿Por qué dice que debemos desocupar la casa? No respondí, no todavía. Seguí tomando mi té, dejando que el silencio trabajara por mí. Era curioso, durante años había estado disponible para él cada vez que llamaba, cada vez que necesitaba dinero, un favor, una solución. Ahora, por primera vez, era él quien necesitaba una explicación mía, y yo tenía el derecho de no dársela aún. Después, como era de esperarse, llegó el mensaje que de verdad estaba esperando. Valeria, ¿qué está tratando de hacer? Señora Elena, ¿quiere arruinarnos la Navidad? ¿Quiere arruinar nuestro hogar? No puede hacernos esto. Ah, el clásico reclamo del que siempre ha recibido sin dar nada. La voz de alguien que cree que todo le pertenece por destino, no por esfuerzo. Sonreí con amargura. Mi hogar, escribió ella. Qué irónico. Mientras tanto, según me contó después un vecino, la escena dentro del departamento había sido un verdadero caos. Primero el notificador llamó a la puerta. Valeria abrió con su sonrisa plástica habitual, seguramente pensando que era un paquete de Mercado Libre o alguna compra impulsiva más. Cuando él dijo, documento oficial dirigido a la señora Valeria Hernández y al señor Héctor González. Ella se puso pálida, le tembló la mano al firmar, y cuando abrió el sobre y vio el encabezado notificación de revocación de donación y solicitud de desocupación, gritó, «Héctor, ven aquí ya». Él estaba en la cocina preparando un chocolate caliente. Corrió hacia ella. «¿Qué pasó? Tu mamá, esto es de tu mamá, quiere quitarnos la casa. Mira, léelo». Héctor leyó el documento, con los ojos cada vez más abiertos. Su cara cambió. El color se le fue, y por primera vez en años, entiendo, dejó caer algo la taza de chocolate caliente que se estrelló contra el piso y salpicó las paredes como una pintura trágica. No puede ser. Tu mamá es una manipuladora, soltó Valeria. ¿Cómo se atreve a hacernos esto? A nosotros. Pero lo que más me impactó fue lo que siguió. La madre de Valeria, doña Patricia, que vivía ahí desde hacía más de un año, sin pagar un peso, salió de la recámara indignada con su bata rosa llena de flores. ¿Qué son esos gritos? ¿Qué está pasando? Valeria le entregó el documento casi empujándoselo al pecho. Patricia lo leyó rápidamente. Sus ojos se estrecharon y dijo, «Bah, esto no vale nada. Esa mujer no puede hacerles eso. La ley protege a la familia. ¡Ay, Dios mío!». Qué irónico que hablara de familia una mujer que nunca había ofrecido ni un plato de frijoles, sin esperar algo a cambio. Pero Héctor, mi hijo, mi niño, solo dijo, «Sí puede. La casa sigue a su nombre». En ese momento 3 cosas ocurrieron al mismo tiempo. Valeria se llevó las manos a la boca y empezó a llorar como si le hubieran arrebatado el alma. Patricia empezó a insultarme en voz alta como si yo pudiera oírla desde la distancia. Héctor se sentó en el sillón derrotado, hundiendo la cara entre las manos. Nada de eso me sorprendió. Lo que sí me sorprendió fue lo que ocurrió después.
A las 8:05 recibí otro mensaje de Héctor. Mamá, por favor, hablemos. No entiendo por qué está haciendo esto. Luego otro. Pensé que compró la casa para nosotros. ¿Por qué nos quiere sacar? Y uno más pequeño, más vulnerable. ¿De verdad soy tan mal hijo? Ese mensaje sí dolió. Porque la verdad es que él no era un mal hijo. No cuando era niño. No cuando me ayudaba a cargar las bolsas del mercado. No cuando estudiaba de madrugada con un café que yo le preparaba. Pero la vida, las influencias, la comodidad, lo habían convertido en un adulto sin límites. Un hombre que se dejó moldear por una esposa demandante y una suegra manipuladora. No era mal hijo, era un hijo que había dejado de ver quién era su madre. Aún así no contesté, tenía que aprender. A las 9:20 llegó el mensaje que marcó el verdadero inicio de todo. Valeria, que sepa que no nos vamos a ir. Esa casa es mía, me escuchó mía. Qué curioso, qué gracioso, qué profundamente triste. Porque lo único que era verdaderamente suyo era su soberbia. Mientras tanto, en mi departamento, yo seguía sentada con la carpeta abierta, frente a mí, revisando por última vez los documentos. El licenciado Ramírez había sido muy claro. Yo tenía derecho no solo legal, sino moral. Un derecho que había ignorado por años. No dormí temprano esa noche. No porque estuviera preocupada, sino porque por primera vez en mucho tiempo sentía algo parecido a libertad. Pensé en Julián, mi esposo, y escuché su voz en mi memoria. No dejes que nadie te pase por encima, Elena. Finalmente entendí. A las 11:47 recibí un mensaje inesperado. Doña Patricia, usted no tiene vergüenza. ¿Qué clase de mujer le hace esto a su propio hijo? No sabe con quién se mete. Le tomé captura de pantalla. La guardé en una nueva carpeta llamada Pruebas Adicionales. Y me fui a dormir. Porque al día siguiente, lo que venía era mucho más grande. Ellos creían que yo solo había enviado un aviso. No sabían que había activado una cadena de consecuencias que no se detendría hasta que aprendieran la lección que la vida y la decencia no habían podido enseñarles. La mañana siguiente amaneció con un cielo gris pesado, como si la ciudad entera presintiera que algo estaba por romperse. Yo, en cambio, me sentía extrañamente ligera. Me preparé un café de olla con canela, el aroma llenando mi cocina como un abrazo cálido que no venía de nadie más que de mí misma. No necesitaba a nadie. Esa certeza tan nueva y tan poderosa me acompañó mientras abría el celular para ver lo que sabía que vendría. Y sí, ahí estaba, una avalancha. 10 llamadas perdidas de Héctor, 6 de Valeria, 2 mensajes de voz y una amenaza velada de doña Patricia. Suspiré profundamente. Era solo el principio. Reproduje el primer mensaje de voz de Héctor. Mamá, por favor, necesito que hablemos. Valeria está mal, no entiende lo que pasa. Yo tampoco. ¿Por qué, mamá? ¿Qué hicimos tan mal? Ese mamá me llegó como un golpe suave. Había dolor en su voz, dolor real. Por un instante mi corazón vaciló. Pero luego recordé la imagen del mensaje de Valeria, sus palabras cortantes, la forma en que había borrado mi lugar en su cena como quien borra una mancha en un mantel. La compasión retrocedió. A las 11:00, mientras yo barría la entrada de mi departamento, llegó otro mensaje. Valeria, si no cancela ese trámite, tomaremos acciones legales. Mi mamá dice que usted no puede quitarnos una casa después de ofrecérnosla. Me reí. No un ataque de risa, sino algo pequeño, irónico, casi triste. Qué curioso que ahora hablaran de la ley, cuando les convenía.
Un minuto después, otro mensaje, esta vez de Héctor. Mamá, por favor, si no quiere hablar conmigo, al menos deme tiempo. Necesitamos más días. Tiempo. Siempre habían pedido tiempo. Tiempo para pagar, tiempo para ordenar su vida, tiempo para dejar de depender de mí. Ya no más. A las 12:40 me llamó el licenciado Ramírez. Doña Elena, la notificación fue recibida formalmente por su hijo y su nuera. Ahora estamos dentro del proceso. ¿Y qué significa eso, licenciado?, pregunté mientras tomaba asiento. Que ellos tienen un plazo legal para responder y puede esperar conflicto, pero no se preocupe. Usted tiene todas las de ganar. Asentí, aunque él no podía verme. Licenciado, quiero seguir adelante. Quiero que aprendan. Lo entiendo perfectamente, doña Elena, y créame, lo aprenderán. Colgué sintiendo una mezcla de fuerza y tristeza. No era fácil. Nunca lo fue. Pero era necesario. A las 2:15, Héctor por fin vino en persona. Lo vi desde la ventana acercarse a mi puerta, con los hombros caídos, la ropa arrugada y los ojos rojos, como si hubiera llorado. Quizás sí, quizás no. Ya no podía confiar en mis suposiciones sobre él. Tocó 3 veces. Yo abrí, pero solo un poco. Mamá, por favor, déjame pasar. No, hijo, vamos a hablar aquí. Me miró sorprendido. Yo nunca le había negado la entrada antes. ¿Por qué haces esto?, preguntó con la voz quebrada. ¿Por qué hice qué? Proteger lo mío, poner un límite después de tantos años. Se pasó los dedos por el cabello desesperado. Mamá, Valeria está muy mal. Está llorando desde ayer. No sabe qué decir. Mi suegra dice que usted está exagerando. ¿Y tú qué dices, Héctor?, lo interrumpí, clavando mis ojos en los suyos. Guardó silencio. Ese silencio me dijo más que cualquier palabra. Suspiré. El mensaje que tu esposa me mandó, ¿lo aprobaste tú? No estaba de acuerdo, respondió rápido, pero tampoco quise problemas. Mamá, la Navidad es complicada para Valeria. Su mamá es muy estricta con las tradiciones. Mi mamá no quiere que usted esté en la cena. Repetí las palabras lentamente, como si las estuviera tallando en piedra. Lo siento, susurró. Pero ese lo siento sonaba como quien pide perdón por llegar tarde a una reunión, no como quien reconoce una traición. Héctor, dije con voz firme, toda tu vida te he dado sin pedir nada a cambio. Ahora lo único que quiero es respeto. Es demasiado pedir. Él bajó la mirada. Solo necesito tiempo. ¿No hay más tiempo?, lo corté. Esta vez no. Y cerré la puerta. Su sombra se quedó un segundo allí, luego se fue. Lloré después de cerrar, sí, pero fue un llanto distinto, no de debilidad, de despedida. Pero lo más fuerte de ese día aún no había llegado. A las 5:22 mi celular sonó. Era un número desconocido. Bueno, doña Elena, habla Miguel del Banco Banorte. Estoy llamando porque su hijo solicitó un préstamo a su nombre esta mañana, usando los datos del trámite del departamento. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Un préstamo a mi nombre? Así es, señora, pero necesitamos su autorización. Su hijo aseguró que usted estaba de acuerdo. Me quedé muda. Héctor, mi propio hijo, intentando usar mi nombre sin permiso para sacar dinero. Ese fue el golpe final. Respiré profundamente y respondí. Cancelen cualquier solicitud. No autorizo nada. Y por favor, hice una pausa sintiendo un nudo en la garganta. Bloqueen cualquier intento futuro. No importa quién lo solicite. Por supuesto, señora. Lamento la situación. Colgué. Me quedé mirando la pared durante varios minutos. No lloré esta vez. Solo entendí. Valeria manipulaba. Patricia envenenaba.
Pero Héctor se había dejado arrastrar, y eso también tenía consecuencias. A las 7:00 p.m., mientras preparaba un poco de arroz con leche para tranquilizar el estómago, recibí un mensaje inesperado de un vecino de ellos, alguien llamado Ricardo. Doña Elena, disculpe que le escriba. Solo quiero decirle que hoy escuché una discusión muy fea en el departamento de su hijo. La mamá de Valeria gritaba que usted es una bruja y una vieja interesada, pero su hijo no defendió a nadie. Solo dijo, mi mamá hace lo que quiere. Se lo digo porque me dio tristeza. Usted no merece eso. Me quedé quieta. Sentí una mezcla de dolor y alivio. Dolor por lo que decían de mí. Alivio por haber tomado la decisión correcta. Esa noche antes de dormir pensé, a veces para enseñar a los hijos a ser adultos, las madres tenemos que dejar de salvarlos. Y con esa frase en el corazón apagué la luz. El sábado amaneció silencioso, como si el mundo hubiera decidido contener la respiración antes de que algo inevitable ocurriera. Yo abrí los ojos antes de que sonara el despertador y permanecí unos segundos mirando el techo, sintiendo ese tipo de calma que no nace de la paz, sino de la decisión. Me levanté, preparé café de olla y revisé por costumbre el celular. Ahí estaba otra montaña de mensajes. Mamá, por favor, necesito hablar contigo. Valeria no deja de llorar. Mi suegra dice que usted está abusando legalmente. ¿Podemos vernos? Y luego, como siempre, uno que revelaba la verdadera raíz del problema. ¿Podemos llegar a un acuerdo económico? Solo necesitamos tiempo. Ahí estaba la palabra otra vez, tiempo. Ese recurso que ellos gastaban sin freno porque siempre asumieron que yo pagaría las consecuencias. Pero ya no. A las 10:15 recibí una llamada inesperada. Bueno, doña Elena, habla Sara, la vecina de enfrente. ¿Se enteró de qué? Hubo un silencio breve, como si buscara la manera correcta de decirlo. Anoche, su hijo y la señora Valeria tuvieron una pelea muy fuerte. La mamá de ella estaba presente. Se escucharon gritos durante horas. Hasta los niños del 5º piso se despertaron. No sé qué pasó, pero esta mañana vi a la señora Patricia salir con una maleta. Creo que la corrieron. Me quedé inmóvil. Yo no celebraba el sufrimiento ajeno, pero cuando el veneno sale a la luz, duele menos que cuando está escondido. Gracias por avisarme, Sara, respondí suavemente. ¿De verdad? Colgué y cerré los ojos por un instante. Doña Patricia, expulsada. Era lógico, era tiempo. Esa mujer había sido una sombra oscura detrás de muchas decisiones de Héctor y Valeria. Con su lengua afilada y su victimismo bien practicado, había sembrado discordia durante años. Pero cuando la crisis llegó, se reveló incapaz de aportar nada. Porque así es la gente que solo sabe exigir huyen cuando no queda nadie a quien explotar. Alrededor del mediodía, alguien llamó a mi puerta. Golpes suaves, insistentes. Los reconocí al instante. Abrí. Héctor estaba ahí, pero no el Héctor que yo conocía. No el hombre seguro de sí mismo que se dejaba guiar por la comodidad. Este Héctor estaba demacrado, con ojeras profundas y los ojos hinchados. Mamá, por favor, ¿podemos hablar dentro? Negué con la cabeza. No, hijo, aquí está bien. Tragó saliva. Valeria y yo estamos pasando por algo muy fuerte. La casa, el dinero, mi suegra, todo explotó. Yo sé que cometí errores, pero no quiero perderlo todo. Y no quiero perderte a ti. Su voz se quebró. Una parte de mí quiso abrazarlo, limpiar su cara como cuando era niño. Pero otra parte, la que había vivido años de silencios y humillaciones encubiertas,
se mantuvo firme. Héctor, dije con un hilo de voz sereno, no estoy haciendo esto por venganza. Lo hago porque ustedes cruzaron una línea que ninguna madre debería tolerar. Yo no mandé ese mensaje, dijo casi suplicando. Pero tampoco lo detuviste, respondí con suavidad. Bajó la mirada. Yo continué. Durante años te ayudé. Con dinero, con tiempo, con esfuerzo. Y así me lo pagaron, expulsándome de Navidad en una casa que yo pagué. Él abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Mamá, dijo al fin, estoy perdido. Valeria está en terapia. Mi suegra nos dejó. Perder la casa sería devastador. A veces respondí, lo que se pierde es exactamente lo que uno necesita soltar. ¿Quieres que nos vayamos?, preguntó con un temblor en la voz. ¿En serio quieres vernos así? No quiero verlo sufrir, respondí. Pero tampoco voy a seguir permitiendo abusos. La revocación sigue su curso. Si ustedes quieren quedarse en ese hogar, deberán ganárselo. Con responsabilidad. Con respeto. Con hechos, no palabras. Héctor tragó saliva. ¿Y qué podemos hacer? Lo miré largo rato. Era mi hijo, mi niño. Pero ya no era un niño. Era un hombre enfrentando por primera vez las consecuencias de sus actos. Empiecen por hacerse responsables de sus propias deudas, respondí. Y deja de permitir que otros controlen tu vida. Pon límites. Aprende a decir no. Y demuéstrame que puedo confiar en ti otra vez. Él respiró hondo, como si mis palabras fueran una carga que no sabía cómo levantar. Vale, mamá, lo intentaremos. No sé si Valeria pueda, pero yo sí quiero cambiar. Asentí. Entonces empieza por aquí, dije entregándole una copia del nuevo documento que el licenciado me había preparado. Una propuesta de acuerdo. Si ustedes aceptan términos claros, respetuosos, podremos hablar de otra cosa. Pero la casa seguirá bajo mis reglas. No más abusos. Héctor leyó la primera página. Asintió sin protestar. Eso ya era un cambio. Gracias por no cerrar la puerta por completo, susurró. No te la cerré, hijo, respondí con una sonrisa triste. Solo la abrí lo suficiente para que aprendas a tocarla con respeto. Se marchó sin decir más. Esa misma tarde recibí un mensaje inesperado. Sé que usted piensa que soy la mala, pero yo solo quería una Navidad tranquila. Mi mamá siempre ha sido difícil. No pensé que usted reaccionaría así. Héctor está mal. Yo también. No quiero que esto destruya a la familia. Por favor, hablemos. Por primera vez, sus palabras no tenían veneno. Sonaban humanas, frágiles. Pero también sabía algo. Cuando una persona está desesperada, dice lo que sea para sobrevivir. Sus palabras tendrían que demostrarse con hechos, como las de Héctor. Le respondí solo esto. Hablaremos cuando estés lista para asumir tu parte, no antes. Ella dejó el chat en visto durante 5 minutos y luego escribió: estoy lista. Me quedé pensando un largo rato. La vida a veces acomoda las piezas de forma extraña. A veces deja caer a la gente hasta el fondo, solo para mostrarles quiénes realmente son. Esa noche, mientras me acomodaba en la cama, entendí algo. La Navidad que ellos intentaron sacarme sería, irónicamente, la Navidad que me devolvería la dignidad. Y aún faltaba lo más importante, la parte que cambiaría para siempre la dinámica entre nosotros. Pero para eso había que esperar al día siguiente. El día siguiente amaneció con un brillo extraño. No era un amanecer cualquiera. Había algo en la luz, una claridad suave que entraba por mi ventana como si quisiera avisarme: hoy pasa algo importante. Y sí, ese día cambiaría todo.
Me levanté sin prisa. Preparé ponche caliente con manzana y canela, mi favorito en diciembre, y me senté frente a la mesa donde había reorganizado todos mis documentos, la propuesta de acuerdo, las capturas de pantalla, la notificación oficial y una carta que llevaba años sin escribir, pero que siempre había querido dejar lista, mi carta de límites. No era una carta de reproche, era una carta de dignidad. Mientras sorbía el ponche, respiré profundamente. Me esperaba una reunión que yo misma había solicitado. Valeria había aceptado hablar, y esta vez no sería en mi puerta. Sería en un lugar neutral, una cafetería cerca del parque Tezontle. Quería un espacio donde ninguna de las dos tuviera ventaja. Un terreno parejo limpio, sin historia acumulada en las paredes. Llegué 10 minutos antes. El aire olía a buñuelos recién hechos y a la fragancia del árbol de Navidad instalado en la entrada. Las luces titilaban en tonos cálidos, creando un ambiente que en otro tiempo me habría enternecido. Ahora solo me recordaban cuán lejos había llegado la situación. Me senté en una mesa junto a la ventana. El sol iluminaba la calle. Respiré profundo. A las 11:02 llegó Valeria. La reconocí enseguida, ropa sencilla, ojos hinchados por el llanto, el cabello recogido sin cuidado. No era la mujer arrogante que solía entrar a los espacios, como si fueran suyos. Esta versión de ella parecía pequeña. Se acercó despacio. «Hola, doña Elena», dijo con una voz que apenas alcanzaba a sostenerse. «Siéntate, hija». La palabra hija salió sola. No porque quisiera suavizar la escena, sino porque yo no sé hablar con dureza cuando no es necesario. Nos quedamos en silencio unos segundos. Ella jugueteaba con la servilleta. Yo la observaba con calma. Finalmente habló. «Sé que me equivoqué. Y vengo a enfrentar eso. No vengo a justificarme ni a repetir lo que dijo mi mamá. Vengo, porque ya no puedo más». La escuché sin decir nada. Era su momento para ser honesta. Ese mensaje que le mandé, tragó saliva, no tenía que haberlo enviado. Yo estaba molesta, cansada, presionada por mi mamá. Y pensé que usted entendería. ¿Entender qué? Pregunté con suavidad. Que mi mamá siempre quiere estar en el centro. Que si ella decía que usted sobraba yo solo quería evitar una pelea. Nunca pensé que iba a lastimarla así. Respiré hondo. Valeria, tú no me lastimaste por excluirme de una cena. Me lastimaste porque lo hiciste sin pensar en todo lo que yo he dado. Porque borraste mi lugar como si no existiera. Y porque Héctor dejó que pasara. Ella bajó la mirada. Los dedos le temblaban. Tiene razón. Y él lo sabe. Ayer tuvimos la pelea más fuerte de nuestra relación. Mi mamá lo insultó, me insultó a mí, lo quiso culpar a él. Y sus ojos se llenaron de lágrimas. Héctor la corrió de la casa. Guardé silencio. Ese movimiento yo no lo esperaba. Y tú, pregunté. Yo dejé que se fuera. Doña Elena, su voz se quebró. Por primera vez entendí que su presencia nos estaba destruyendo. A mí, a Héctor, y también a usted. No quería verlo. Tenía miedo de enfrentarla. Pero ya no puedo seguir así. Sus lágrimas eran silenciosas, honestas, no manipuladoras, dolor real. Le ofrecí una servilleta. Valeria, dije con firmeza cariñosa, la vida nos da lecciones cuando ya no podemos ignorarlas. Y tú estás aprendiendo algo importante. No todo lo que viene de una madre es bueno. A veces también toca alejarlas. Ella asintió llorando. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó con voz temblorosa. Saqué la carpeta y coloqué la propuesta de acuerdo sobre la mesa. Esto. Toqué el documento con suavidad. Si ustedes quieren seguir viviendo en esa casa,
tendrán que asumir responsabilidad. No quiero que me paguen la casa, pero sí quiero que entiendan que yo no soy un cajero automático, ni un colchón emocional, ni una sombra sin voz. Valeria tomó el documento con manos temblorosas. Lo leyó en silencio, deteniéndose en cada línea. Son reglas justas, murmuró finalmente. Durísimas, pero justas. No son castigos, respondí. Son límites. Algo que nunca puse. Algo que ustedes necesitan aprender. Ella levantó la mirada y por primera vez desde que la conocí vi en sus ojos algo que nunca había visto. Humildad y gratitud. ¿Usted cree que podamos reparar todo esto? Preguntó con miedo, como quien teme la respuesta. Creo, dije, que nada se repara de un día para otro. Pero también creo que la familia se construye con actos, no con palabras bonitas ni cenas de Navidad. Si quieren reconstruir la relación conmigo, tendrán que demostrarlo. Poco a poco, sin prisas, sin mentiras. Valeria asintió. Parecía más ligera, como si esa conversación hubiera soltado un peso que llevaba años cargando. Héctor quiere cambiar, dijo ella con voz suave. Yo también. No sé si pueda ser la nuera que usted esperaba, pero puedo intentar ser una mejor persona. Extendí mi mano. Ella dudó y luego la tomó. Entonces empezamos aquí, dije. ¿Con la verdad? Al salir de la cafetería, caminé hacia el parque. Las luces navideñas titilaban en los árboles. Los niños corrían con bufandas rojas. Parejas tomaban fotos frente al nacimiento gigante. Y por primera vez en días sentí paz, una paz completa, redonda, no por haber ganado, sino porque finalmente había recuperado mi lugar, mi dignidad, mi voz, mi decisión. Mientras caminaba, pensé en algo que quería decir a quienes escucharían esta historia. A veces la vida te obliga a poner límites que debiste poner hace años. A veces tus hijos necesitan perder algo para entender cuánto vales. A veces la Navidad no es una cena, sino un renacer. Me detuve un momento mirando un farol encendido y supe lo que vendría después. Una nueva etapa, con reglas claras, con amor, pero también con respeto, porque la familia no se destruye cuando se dicen basta. La familia se destruye cuando se permite todo sin decir nada. Y yo, por fin, había dicho basta. Gracias por acompañarme en esta historia. Si quieres saber cómo continúa este camino, si alguna vez has vivido algo parecido, o si te reconociste en estas palabras, cuéntamelo en los comentarios. Me encantará leerte. Y no olvides suscribirte para seguir escuchando historias como esta llenas de fuerza y segundas oportunidades. Nunca estarás sola. Me llevaron de emergencia. No recuerdo bien si fue la ambulancia o un taxi que alguien detuvo en la calle, pero sí recuerdo las luces blancas del hospital cortándome los ojos como navajas, el olor a cloro, a metal a vida y muerte mezcladas en una misma respiración. Sentía el pecho arder, como si un puño invisible me apretara desde dentro. Oí voces lejos como debajo del agua. Luego una más clara firme. Llame a su familiar más cercano. Su hija. El médico marcó. Yo escuché todo. Señorita Lucía Gómez. Su madre está en estado muy crítico, la necesita con urgencia. La respuesta llegó con risas y música de fiesta detrás. Estoy en el cumpleaños de mi suegra. Avíseme después. Y en ese instante, el dolor físico se hizo pequeño frente al otro, el que atravesó directamente mi alma. Sentí una lágrima bajar por mi sien. Fue caliente, lenta, humillante. No pude moverme para limpiarla. El monitor pitaba cada vez más rápido, como si mi corazón quisiera decir lo que mi boca no podía. El doctor frunció el ceño. La enfermera bajó la mirada
quizá avergonzada por mí. Yo quería creer que no había escuchado bien, que Lucía había dicho cualquier cosa menos eso. Pero no. La música de mariachi, al fondo un brindis, y luego su voz otra vez ligera, despreocupada. Si pasa algo grave, me avisan. Ahorita no puedo irme. ¿Cómo se desmorona una vida en un segundo? ¿En qué momento la niña que acuné entre mis brazos se convirtió en alguien tan lejana que no pudo dejar un pastel, una canción para acompañarme en lo que podía ser mi última hora? Quise recordar su carita manchada de chocolate cuando cumplió 6 años, el brillo en sus ojos cuando aprendió a escribir su nombre. Pero esa memoria dulce se mezcló con una punzada amarga. El doctor terminó la llamada con un suspiro resignado. Entonces se inclinó hacia mí tan cerca que pude oler el café que seguramente había tomado horas antes para aguantar su turno. Doña Magdalena, su hija no sabe quién es usted realmente, ¿verdad? Su voz fue como un cuchillo abriendo una herida antigua. No contesté. Solo moví los ojos intentando aferrarme a su mirada como si ahí hubiera un refugio, una certeza. Él sostuvo mi mano y apretó con fuerza. Vamos a hacer todo lo posible, pero debe estar preparada. Su situación es delicada. La camilla se movió el techo, pasó sobre mí como un río blanco. Entre luces y sombras pensé en Lucía, mi Lucía, la niña que dormía sobre costales de arroz mientras yo atendía la miscelánea, la que me decía mamá, cuando sea grande, te compraré una casa con jardín para que no trabajes tanto. ¿En qué momento dejamos de hablar ese mismo idioma del corazón? Hoi tuong yao tien, belai kwaku nun giumach kam shus. No nací con lujos ni con apellido poderoso. Me llamo Magdalena Herrera Domínguez, pero toda mi vida me han dicho Maga, como si mi nombre entero fuera demasiado grande para una mujer que vendía frijol huevo y refrescos fríos en una tiendita al sur de la ciudad. Mi marido Julián murió cuando Lucía tenía apenas 3 años. Recuerdo el día del funeral. Lucía se aferraba a mi falda preguntando por qué papá dormía tanto. Yo no tenía respuestas. Solo prometí que la sacaría adelante aunque tuviera que dejarme la piel. Con lo poco que quedaba, abrí una miscelánea chiquita. Un local humilde con un letrero pintado a mano, Miscelánea Magda. Olía a pan dulce recién traído a café de olla con canela, a vida esforzada pero digna. La gente llegaba en chanclas, en mandil, con niños cargados en un brazo y monedas en la mano. Y yo siempre sonreía, aunque el cansancio me quemara la espalda. Lucía creció ahí. Hacía la tarea. Mientras yo acomodaba latas, se dormía en mis piernas cuando cerrábamos tarde, y cuando llegaban clientes, se levantaba rápido para ayudarme con una sonrisa que iluminaba todo. Era mi motivo, mi orgullo. Las palabras del médico volvieron a mi mente como eco. Su hija no sabe quién es usted realmente, porque nadie lo sabe. Nadie imagina lo que hubo detrás de cada caja de refrescos que descargué, de cada peso ahorrado, de cada decisión silenciosa que tomé para asegurar un futuro que no fuera de carencias. Nunca presumí lo que logré. Nunca dije cuánto valía lo que construí. Creí que el amor era suficiente, que el esfuerzo hablaba solo. Quizá me equivoqué. Trolai ben bien, so haiko John and Mot, Sudachuanoi, me pusieron una mascarilla de oxígeno. El frío del metal en mi cara me hizo temblar. La sala olía a desinfectante, a vidas que nacen y a otras que se apagan sin aviso. La enfermera me preguntó si quería que llamaran a alguien más, a algún amigo, vecino, hermano. Negué con la cabeza. No tenía a nadie más. Toda mi vida giró alrededor de Lucía, y ella estaba cortando pastel con la familia de su esposo. Los doctores hablaban entre ellos. Palabras como
cateterismo, infarto, riesgo. Yo solo escuchaba el silencio dentro de mí. Ese silencio de madre que entiende en un flash que ha amado más de lo que fue amada. Entonces, como un murmullo salido del pasado, me vi a mí misma cosiendo uniformes de escuela por las noches para que nada le faltara a mi hija. Vi cada kilo de azúcar cargado cada madrugada, abriendo el local cada peso guardado en una lata de galletas, cada negación propia, un vestido nuevo, una salida, un descanso, todo para ella. Todo. Y hoy ella dijo, avíseme después. No sé si fue el dolor, la falta de aire o la tristeza, pero sentí que algo dentro de mí se rompía. No era el corazón físico, era otro, uno más profundo. El doctor volvió a acercarse. Doña Magda, aguante. La cirugía será en minutos. Usted es fuerte. Quise decirle, he sido fuerte toda mi vida, pero las palabras no salieron. Solo pensé, si la vida me da otra oportunidad, yo también cambiaré. No sé si Lucía merece saber todo lo que he hecho por ella. O tal vez, justamente por eso, debe saberlo. La camilla siguió avanzando. Las puertas del quirófano se abrieron. Sentí que el mundo entero se reducía a una línea recta que podía apagarse en cualquier momento. Y aún así, en medio del miedo, una idea clara me atravesó como luz. Ya no quiero ser invisible. Abrí los ojos lentamente. El sonido del monitor en la habitación del hospital marcaba un ritmo constante, como un recordatorio suave de que seguía aquí. No sabía cuánto tiempo había pasado desde la cirugía. Quizá horas, quizá toda una noche. El techo blanco, las luces tenues, un vaso de agua a medio llenar en la mesita. Todo me parecía irreal, como si mi vida estuviera suspendida entre dos mundos, el que conocí durante 60 años y el que estaba a punto de empezar. Me dijeron después que el procedimiento había salido bien. Milagrosamente bien, dijo el doctor Ramiro, como si hubiera algo más que medicina, en el hecho de que yo continuara respirando. Yo, la mujer que cayó sola, volvió sola y despertó sola. Sin flores, sin visitas, sin una mano familiar sosteniendo la mía. Quizás sea buen momento para regresar al principio, a esa vida que parecía tan simple, tan dura y tan llena de amor, porque nadie llega a una camilla de hospital por casualidad. Una historia siempre empuja a otra, y la mía empezó mucho antes de que Lucía dijera, avíseme después. Cuando Julián murió, yo tenía 30 y pocos años, y el mundo se me vino encima con un golpe seco. Su ausencia no solo dejó un vacío en nuestra mesa, sino en la cartera, en las facturas en la cuna, donde Lucía despertaba preguntando, ¿papá? Yo tenía dos opciones, llorar y rendirme o llorar y trabajar. Elegí la segunda. El funeral todavía lo puedo oler. Flores blancas, marchitas, bajo el sol, café tibio, servido en vasos de plástico, murmullos de pésame que no llenan un estómago ni pagan la escuela. Recuerdo que cuando todos se fueron, quedé sola frente al ataúd cerrado. Pasé mis dedos por la madera rugosa mientras Lucía dormía en mis brazos. No te prometo lujos, hija, susurré, pero te prometo que nunca te faltará amor ni comida caliente. Y así nació Miscelánea Magda. El local era un cuarto chiquito que había sido bodega. Las paredes tenían manchas de humedad que cubrí con pintura barata color durazno. Coloqué estantes de madera que mi cuñado me regaló, un refrigerador viejo que hacía más ruido que frío y una caja de refrescos que usé como asiento. El primer día vendí 3 bolillos, una leche y 2 sobres de sopa instantánea. Gané tan poco que pensé que había cometido un error. Pero al día siguiente vendí el doble.
y al tercero el triple. La gente empezó a decir: vamos con la Magda, ella fía si necesitas. Y sí, yo fiaba, porque conocía el rostro del hambre y sabía que las deudas más pesadas no son las del bolsillo, sino las del alma. Lucía era mi sol. Corría entre los estantes con moñitos rojos en el cabello, cantando canciones de la escuela, haciendo reír a los clientes. Cuando me veía cansada, se acercaba y me abrazaba fuerte, como si sus pequeños brazos pudieran sostener el peso del mundo junto a los míos. Una tarde de lluvia, cuando ella tenía 7 años, recuerdo que llegó empapada de la escuela. Yo le calenté un chocolate y la senté en mis piernas. Me miró con esos ojos grandes que heredó de Julián y dijo: «Mamá, cuando sea grande, te voy a comprar una casa grande para que ya no trabajes». Reí besándole la frente. «No necesito una casa grande, mi amor. Yo solo quiero que seas feliz». Pero guardé esa frase como un tesoro. Nadie imagina cuánto duele recordar, después, que la felicidad de un hijo puede alejarlo, no acercarlo. Con el tiempo, la miscelánea prosperó. Yo aprendí a negociar con proveedores, a comprar al mayoreo, a manejar inventario. Sin darme cuenta, pasé de vender pan y huevo a distribuir botanas, bebidas y productos de limpieza a otras tienditas cercanas. No lo dije nunca, pero empecé a ganar bien. Guardaba el dinero en sobres, luego lo invertí en un pequeño departamento que compré barato a un señor que necesitaba irse al norte. Después en otro y otro, siempre con discreción. La gente pensaba que seguía siendo la señora sencilla del barrio y me gustaba así. Nunca fui de presumir, nunca busqué aplausos. A veces pienso que fue mi mayor virtud y mi mayor error, porque el que no presume tampoco es visto. Lucía creció y empezó a avergonzarse del olor a manteca en mi ropa. Un día vino llorando. Mamá en la escuela se burlaron porque dicen que huelo a tienda. Yo le prometí que haríamos lo posible para que eso no le volviera a pasar. Compré uniformes nuevos, una mochila bonita, tenis blancos. Pero nada quitaba el olor del trabajo ese que se pega a la piel como verdad tosuda. Lucía comenzó a ambicionar un mundo distinto, uno donde las manos fueran suaves y no ásperas por cargar cajas, uno donde el dinero se pidiera con palabras elegantes y no con monedas contadas sobre el mostrador. Yo quería darle ese mundo, aunque eso significara alejarla del mío. Una noche, mientras cerraba la tienda, la vi dormida sobre un saco de arroz, el cuaderno lleno de números y dibujos. Y pensé que todo lo que hacía valía la pena, que el cansancio no era más que amor transformado en trabajo. Pero ahora, viéndome aquí, con una pulsera de hospital en la muñeca, preguntándome si alguien vendrá a verme, me cuesta no preguntarme si también me equivoqué en algo. Tal vez debí mostrarle lo que realmente construí. No debería haber escondido tanto, o quizá fue justo ese silencio lo que permitió que creyera que no valía nada más que mi tiempo y mi presencia. El doctor Ramiro entró en mi habitación con una carpeta. Me sonrió con calma. «¿Cómo se siente, doña Magda?». Quise responder vacía, pero dije: «Viva». Él asintió como si entendiera más de lo que yo decía. Pronto podrá hablar con su hija. Solo necesita descansar. Hablar con mi hija. La frase se sintió lejana, casi irónica. Respiré hondo, sintiendo el olor a gel antibacterial y a esperanza gastada. Pensé en los años que vinieron después, cuando Lucía conoció a Andrés y cómo la distancia entre nosotras comenzó a crecer como grieta invisible. Pero esa parte aún no la he contado, y debo hacerlo. Porque para entender por qué mi hija dijo «avíseme después», hay que conocer la historia completa.
A veces el amor no se rompe de golpe, solo se estira, se adelgaza, se hace hilo fino, hasta que un día, sin ruido, se quiebra. Así fue con Lucía. No hubo una gran pelea ni palabras imperdonables, solo pequeñas grietas acumuladas, silencios que no supe ver, miradas que no supe escuchar. Lucía terminó la preparatoria con buenas calificaciones. Siempre fue inteligente, rápida, para aprender con ambiciones grandes como el cielo. Cuando cumplió 18, me pidió estudiar administración en la universidad privada del centro. Yo podía pagarla, aunque ella no sabía cómo. Solo sonrió cuando le dije, sí, hija, claro que sí, sin imaginar que ese sí me costaría turnos dobles, madrugadas, acomodando mercancía y meses enteros con tortillas y frijoles para que ella comiera mejor. Pero eso hace una madre. Una madre alimenta el futuro de su hija, aunque el suyo quede en ayunas. Lucía empezó a cambiar. No de corazón, eso lo comprendí después, sino de entorno. Sus amigas usaban perfumes caros, uñas perfectas, celulares nuevos. Ella también las quería. Y yo, queriendo que encajara, le compré el mismo perfume en pagos, el mismo teléfono, con ahorros que debía guardar para reparaciones de la tienda. Cuando Lucía decía, mi mamá tiene una tienda, lo decía bajito con vergüenza, como quien confiesa un pecado menor. Yo fingía no escucharlo. Pero uno siempre escucha cuando duele. El tercer semestre conoció a Andrés Villalobos. Alto de familia, acomodada, sonrisa de anuncio y apellido que abría puertas. Él estudiaba finanzas y venía de una casa donde nadie trabajaba con las manos, donde las servilletas no se doblaban para después usarse otra vez. La primera vez que Lucía lo llevó a casa, yo preparé mole para recibirlos. Andrés entró mirando rápido todo, como midiendo el lugar, evaluando cada detalle. Yo le ofrecí un plato y él sonrió. Gracias, doña Magda. Huele casero. No sé si era halago o lástima, pero algo en su tono me pinchó el orgullo como aguja escondida bajo flores. Lucía lo veía como si fuera el sol. Yo veía en sus ojos la ilusión de una vida diferente. Y me dio miedo. Miedo de perderla, miedo de estorbar, miedo de ser demasiado poco para ese mundo que ella quería. Con el tiempo, Andrés empezó a visitarnos menos. Ahora Lucía era la que iba a casa de él. Regresaba con ropa nueva, perfumes nuevos, frases nuevas. Mamá, deberías vestir diferente, algo más moderno. Mamá, Andrés dice que trabajar tanto te envejece. Mamá, deberías descansar más. Yo sonreía, aunque cada palabra era pequeña piedra acumulándose en el pecho. El día que Andrés pidió la mano de Lucía fue como un sueño dulce, con espina oculta. Se arrodilló frente a todos en una cena elegante a la que yo apenas pude entrar porque mi vestido barato contrastaba con las joyas brillantes de las señoras. Lucía lloró de felicidad. Yo también. Pero mis lágrimas tenían dos sabores: orgullo y temor. La boda fue hermosa, demasiado hermosa para mi bolsillo. Salón, flores blancas, música en vivo. Yo pagué más de lo que debía, pero quería que mi hija tuviera lo que yo nunca tuve. Andrés agradeció, pero no preguntó de dónde salió el dinero. Nadie lo preguntó. Nadie imagina que una mujer con manos ásperas puede tener ahorros, propiedades, poder. El día de la boda, Lucía se acercó a mí antes de entrar al altar. Estaba radiante, más hermosa de lo que jamás soñé. Tomó mis manos y dijo: Mamá, gracias por todo. Prometo que nunca te voy a dejar sola. Yo le creí. Qué ingenua fui. Los primeros meses ella venía cada domingo. Me contaba de su apartamento en la colonia del Valle, de sus cenas con suegros, de viajes cortos a Playa del Carmen. Yo escuchaba feliz, pero poco a poco las visitas se fueron espaciando.
Mamá, hoy no podemos. Vamos a comer con mis suegros. Mamá, tenemos junta con el trabajo de Andrés. Mamá, el domingo próximo te lo prometo. Y el próximo domingo nunca llegaba. Una tarde decidí visitarla sin avisar. Llevé un pastel de zanahoria, su favorito desde niña. Toqué el timbre. El portón se abrió, apenas dejando ver a Lucía vestida elegante, maquillaje perfecto. A su lado, su suegra, la señora Patricia, con expresión que me miraba como si yo fuera parte del servicio y no de la familia. Mamá, dijo Lucía incómoda, no sabía que vendrías. Hoy es el cumpleaños de Patricia, estará toda la familia. Patricia sonrió con frialdad. Sí, querida. Hoy es día familiar, una ocasión íntima, palabra fina para decir no perteneces aquí. Le extendí el pastel. Solo quería darte esto, para que lo disfruten. Lucía lo tomó sin invitarme a pasar. Gracias, mamá. Yo te llamo después. Y la puerta se cerró. Sentí algo romperse dentro, silencioso como cristal fino. No lloré. Solo conduje de regreso a casa con el pastel vacío y el corazón igual. Con los años pensé que el tiempo curaría la distancia, que cuando tuviera hijos volvería, que la vida da vueltas, pero la vida a veces se va en línea recta, lejos, hasta que el teléfono sonó aquella tarde de accidente. Yo sangraba medio inconsciente, escuché al médico decir, su hija la necesita con urgencia, y después escuché su voz fría como hielo, la voz de la niña que prometió nunca dejarme sola. Estoy en el cumpleaños de mi suegra. Avíseme después. Después. Como si la vida pudiera esperar, como si una madre fuera un pendiente postergable. Ese después me atravesó más hondo que el golpe del auto. Y ahí, entre dolor, anestesia y soledad, entendí algo que me perseguía desde años atrás. Yo había dado todo para que Lucía tuviera alas, pero nunca le enseñé a mirar hacia abajo y recordar quién la sostuvo mientras aprendía a volar. El doctor Ramiro no solo me salvó el cuerpo, esa noche también sembró una verdad nueva, una que yo todavía no sabía cómo enfrentar, porque él sabía algo sobre mí, algo que mi hija jamás imaginó, y pronto ese secreto sería la chispa que quemaría y sanaría todo. Desperté nuevamente a medianoche. El silencio del hospital tenía un sonido propio, pitidos suaves, pasos lejanos, el murmullo constante del aire acondicionado. Mi cuerpo dolía, pero lo que más dolía era algo que no aparece en radiografías, la certeza de haber amado sin medida a quien quizá nunca aprendió a valorar ese amor. La puerta se abrió con un chirrido casi imperceptible. Era el doctor Ramiro, con una manta doblada en los brazos y un semblante cansado, como quien carga no solo guardias nocturnas, sino historias que pesan. No quería despertarla, susurró, pero pensé que tal vez tenía frío. Colocó la manta sobre mis piernas con delicadeza, como si yo fuera de cristal. Gracias, doctor. Mi voz era un hilo. Dijo algo antes de que me sedaran, sobre mi hija. Él asintió exhalando lento. Lo dije porque a veces los hijos olvidan quiénes somos, o quizá nunca lo supieron. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como polvo iluminado por lámparas frías. ¿Qué quiso decir exactamente?, pregunté con el corazón tenso. El doctor se sentó junto a la cama. Sacó una carpeta con documentos. Al verla, reconocí el logo que yo misma había mandado diseñar hacía años para mis propiedades. Algo dentro de mí se contrajo. Doña Magdalena dijo con firmeza suave, «Usted es la propietaria de este hospital». Sentí como si la mente tardara décadas en entender lo que los oídos ya sabían. Sí, yo era dueña, pero nadie lo sabía. Siempre me dejé ver como una mujer sencilla detrás de la caja de una tienda, cuando en realidad
Llevaba 20 años invirtiendo silenciosamente, comprando acciones del hospital donde Julián trabajó como administrativo antes de morir. Recordé las firmas a escondidas, los acuerdos con el contador, las noches revisando estados financieros, con una lámpara de escritorio mientras Lucía dormía. Había comprado el 41% del hospital en 4 etapas distintas, cuando nadie imaginó que una viuda humilde podía hacerlo. Me gustaba esa invisibilidad, o eso creía. He visto cómo todos la tratan con respeto, continuó Ramiro, pero como a una paciente más. Su propia hija tampoco sabe nada. Ella nunca preguntó, dije sintiendo un nudo subir por la garganta. Nunca se interesó por mi vida solo por lo que podía darle. Ramiro guardó silencio unos segundos. ¿Quiere que la llame de nuevo? ¿Puedo intentar explicarle la gravedad? Negué lentamente. Ya la llamaron. Ya respondió. No quiero escucharlo otra vez. El doctor me miró con una mezcla de tristeza y orgullo, como quien ve a alguien por primera vez después de años de pasar junto a ella. A veces dijo, el amor debe doler para limpiar, como el alcohol en una herida. Cerré los ojos. Sentí una lágrima tibia rodar hacia la almohada. No era dolor, era comprensión. Todo ese silencio, todo ese ocultamiento había sido mi forma de amar y también mi condena. A la mañana siguiente, una enfermera entró con un carrito de desayuno y 2 sobres blancos. Esto estaba en la administración para usted, dijo dejando los sobres sobre la mesa. El primero era una factura del seguro. El segundo llevaba el nombre de Lucía en la esquina, escrito con su letra elegante. El corazón me latió fuerte. Lo abrí con manos temblorosas. Solo 2 renglones. Mamá, me avisaron que estás estable. Hoy no puedo ir, tengo compromisos. Te veo en cuanto tenga tiempo. Sin firma. Sin un te quiero. Sin ¿cómo estás? Solo compromisos. Sentí que algo se apagaba dentro. No era enojo. Era una lámpara que finalmente se quedaba sin aceite. Ramiro apareció al mediodía. Tenemos resultados buenos, informó. Podrá irse a casa en unos días, pero debe reposar. Asentí sin entusiasmo. ¿Volver a casa? ¿A qué casa? Un techo lleno de ecos, un comedor con una sola silla ocupada. El doctor dudó un momento antes de hablar de nuevo. Doña Magda, si me permite, he dedicado años a este hospital, pero nunca pensé verla así sola, sin familia al lado. Me dolió escucharlo, pero era cierto. No estoy tan sola, dije con una sonrisa más triste que débil. Me tengo a mí misma. Y a veces eso es un inicio. Él guardó silencio. Luego agregó despacio. Si alguna vez necesita hablar, no solo como paciente, yo también perdí gente. A veces conversar ayuda. No respondí, solo asentí. Los días siguientes pasaron lentos. Camas frías, medicamentos, noticias repetidas. Ninguna llamada de Lucía. Solo mensajes esporádicos, cortos, fríos, como el hospital donde me estaba recuperando. Una tarde, observé por la ventana cómo una madre joven llegaba con su hijo. El niño traía un dibujo para ella. La abrazó con fuerza, como si tuviera miedo de perderla. Ella lloró de emoción. Me quedé mirando más tiempo del necesario. Recordé a Lucía de niña, con trenzas desalineadas, llegando de la escuela con dibujos hechos en hojas recicladas. Para mi mamá decía siempre. ¿En qué momento se había roto ese gesto? ¿En qué momento dejé de ser mamá para convertirme en obligación? Esa noche tomé una decisión. No sabía si era valiente o desesperada, pero era mía. Llamé a mi abogado, licenciado Rosales, un hombre serio que manejaba mis inversiones con absoluta discreción. Quiero revisar mis documentos, dije. Todo bien, señora.
Depende, respiré profundo. Necesito poner las cosas en orden, por si un día no despierto. Él llegó al hospital a la mañana siguiente con carpetas y contratos. Podemos actualizar testamento, propiedades, cuentas, explicó. ¿Desea incluir a su hija como heredera principal? La pregunta cayó como piedra en agua quieta. Yo amaba a Lucía, nadie lo duda. Pero amar no es entregar la vida entera sin pedir reciprocidad. Amar no es permitir que te borren. Amar no es mendigar presencia. Miré por la ventana. La luz del sol daba contra el vidrio, formando un reflejo donde vi mi rostro arrugas que contaban historias, ojos cansados pero firmes. Una mujer que trabajó toda la vida para que su hija volara, olvidando que las madres también necesitan nido. Quiero dejarle algo, pero no todo, respondí al fin. Ella tendrá lo necesario para vivir dignamente, si un día decide recordarme. Pero el control de mis propiedades irá a un fideicomiso y parte a una causa. Rosales levantó la mirada sorprendido. ¿A qué causa? A mujeres como yo, dije sintiendo que las palabras se encendían con un fuego nuevo. Madres que dieron todo y fueron olvidadas. El abogado sonrió con respeto. Eso será grande, señora, muy grande. Ya basta de ser invisible, susurré. Y allí comenzó todo. La historia que Lucía no conoce. La historia de la mujer que ella creyó frágil, pobre, reemplazable. Pero que en realidad era dueña de mucho más que un pequeño negocio. Era dueña de su vida y estaba lista para recuperarla. Volví a casa un martes por la tarde. El taxista me ayudó a bajar lentamente. Todavía sentía el pecho apretado, como si el accidente se hubiera quedado pegado a mis costillas. La fachada de la casa era la misma de siempre: pintura gastada, reja vieja, macetas con geranios. Pero algo había cambiado. Yo ya no era la misma mujer que salió en camilla. Carmela, la vecina, que a veces me ayudaba con el aseo, corrió a abrir la puerta. Doña Magda, gracias a Dios ya está aquí. Me abrazó con suavidad, cuidando mi cuerpo. Su abrazo fue el primero en días, que no venía por obligación profesional. Dentro todo, olía a polvo y a café viejo. La miscelánea llevaba cerrada desde el accidente. Sobre la mesa había una bolsita con pan duro, un recibo de luz doblado y un papelito donde alguien había escrito Vine, pero no la encontré. Que se mejore. Doña Toñita de la tortillería. Ni una nota de Lucía. Me senté en la silla de siempre, la que crujía en el mismo punto desde hace años. Miré alrededor y sentí el peso de todos esos días trabajando, de todas esas noches, contando monedas para que a mi hija no le faltara nada. Ahora, con el cuerpo cosido y el corazón remendado, me di cuenta de algo sencillo y brutal. Ya no quería seguir viviendo para que otros decidieran cuándo voltear a verme. Los días siguientes me dediqué a dos cosas: recuperarme y pensar. Pensar en silencio, con la taza de café entre las manos, viendo cómo la luz de la mañana se colaba por las rendijas de la cortina. Lucía no vino el primer día, tampoco el segundo. Envió un mensaje: «Mamá, ¿cómo sigues esta semana? Tengo mucho trabajo y cosas con la familia de Andrés. Te marco el fin». El fin llegó y se fue, sin llamada. Yo miraba el teléfono como quien mira una planta seca, esperando que de pronto florezca. No lo hizo. En cambio, vinieron el licenciado Rosales y su asistente. Extendieron papeles sobre mi mesa entre migas de pan y frascos de café soluble. Hablamos de números, porcentajes, fideicomisos, cláusulas. Todo eso que Lucía ni siquiera sabía que existía en mi vida. «Aquí queda establecido», dijo Rosales, señalando un punto
que usted es dueña del 41% del hospital y que en caso de fallecimiento, este porcentaje no podrá ser vendido sin la aprobación del fideicomiso que usted crea. Asentí, sintiendo algo parecido a orgullo y tristeza mezclados. ¿Y mi hija? Recibirá una renta mensual suficiente para vivir bien, respondió él, pero no tendrá control sobre las decisiones del hospital ni de las propiedades en renta. Es justo, dije, que aprenda a vivir con lo que se gana y con lo que respeta, porque el dinero sin respeto solo sirve para comprar más desprecio. 2 semanas después del accidente, el teléfono sonó a media mañana. Era el doctor Ramiro. Doña Magda, ¿cómo sigue despacio? Pero aquí estoy, respondí. Necesitamos que venga al hospital la próxima semana. Junta del Consejo. Hay decisiones importantes sobre la expansión de urgencias. Y sería bueno que se dejaran de secretos. Su última frase quedó flotando. Se refiere a Lucía. Me refiero a que nadie debería morir, o casi morir, sin que su familia sepa quién fue realmente. Acepté, no solo por el hospital, también por mí. Estaba cansada de esconderme detrás de la caja de la miscelánea, mientras otros usaban mi esfuerzo como telón de fondo para sus vidas importantes. 3 días antes de esa junta, finalmente Lucía apareció. Llegó en un auto elegante, con lentes oscuros y ropa impecable. El olor a perfume caro entró antes que ella. Abrió la puerta sin tocar, como si todavía viviera ahí. Mamá, dijo con un tono entre culpa y prisa, por fin pude venir. La miré despacio, de pies a cabeza. Era mi hija, pero también era una desconocida. Se acercó y me abrazó rápido, cuidando de no mancharse con el delantal viejo que aún llevaba puesto. ¿Te ves? Mejor, comentó. Me veo viva, respondí que ya es ganancia. Se sentó frente a mí, sacó el celular, lo puso boca abajo sobre la mesa. Mala costumbre de quien siempre espera algo más importante. Perdón por no venir antes, dijo, de verdad ha sido una locura. El trabajo, la familia de Andrés, compromisos, ya sabes cómo es. Yo no sé, hija, contesté. A mí nunca me invitaste a esa parte de tu vida. Lucía frunció el ceño incómoda. No exageres, mamá. Siempre estás tan sensible. Lo importante es que ya estás bien. Sentí la punzada de esa frase. Lo importante es que ya estás bien, como si lo grave fuera solo el susto físico y no el abandono. ¿Te dijo algo el doctor cuando llamó? Pregunté mirándola fijo. Lucía apartó la mirada. Solo que estabas mal, pero también dijo que ellos se encargaban. Y estaba todo lo de la fiesta de mi suegra. Tú sabes cómo se pone, si uno se va temprano. Además, al final no te moriste. El al final no te moriste cayó como piedra. Respiré hondo. Lucía, ¿alguna vez te has preguntado quién paga cuando te enfermas, cuando te has quedado sin dinero, cuando necesitas algo urgente? Ella se encogió de hombros. Pues tú, mamá, siempre has sido, pues, generosa. Pero tampoco es que tengas tanto. Vives aquí con la tiendita. Ahí estaba, la raíz de todo. Para ella, yo era solo la señora de la tienda, una viuda con olor a suavizante barato y manos partidas, útil pero prescindible. Me limpié las manos en el mandil y la miré de frente. Lucía, la próxima semana voy a tener una junta muy importante en el hospital. Me gustaría que vinieras conmigo. Contigo al hospital, se sorprendió. ¿Para qué? Para que escuches algo que debiste saber hace mucho tiempo. Algo sobre quién soy y quién no soy. Ella soltó una risita nerviosa. Ay, mamá, no me salgas con que te van a operar otra vez. Ya bastante susto me diste. No, esta vez no seré yo la que esté en la camilla. Seremos otros frente a una mesa, hablando de decisiones. Lucía me miró como si intentara descifrar algo que no encajaba.
Está bien, dijo al fin. Si eso te hace feliz, voy. Pero solo un rato. Luego tengo comida con Andrés y sus papás. Claro, siempre había algo después. Siempre había alguien más importante después. Sonreí, pero por dentro algo se acomodó. Ya no me dolía igual, porque sabía que muy pronto el después no sería una fiesta. Sería la verdad. El día de la junta me puse mi mejor blusa, esa que compré hace años y casi nunca usé, porque ¿para qué arreglarse tanto si solo voy a la tienda? Me miré al espejo. El reflejo seguía siendo de una mujer sencilla, pero en sus ojos había algo diferente: decisión. Lucía llegó tarde como siempre. El tráfico, mamá, una locura, dijo, dándole un sorbo a su café para llevar. La miré con calma. Vamos, no quiero llegar retrasada a mi propia junta. ¿Tu junta?, repitió confundida. ¿Tú? Entramos al hospital. El mismo donde me llevaron casi inconsciente, el mismo donde ella dijo, avíseme después. Ramiro nos vio llegar y se acercó de inmediato. Buenos días, señora Herrera, saludó con respeto. Y usted debe ser la licenciada Lucía Villalobos, ¿verdad, Lucía? Sonrió automática extendiendo la mano. Sí, mucho gusto, doctor. Soy la hija de la señora. Lo sé, respondió él. Pase, por favor. El consejo la estaba esperando. Lucía frunció el ceño. ¿El consejo esperando a mamá? La llevé conmigo paso a paso hasta la sala de juntas del tercer piso. Una puerta de madera oscura, un letrero discreto, Consejo Administrativo, Hospital San Gabriel. Ramiro abrió la puerta. Dentro varios hombres y mujeres de traje se pusieron de pie al verme entrar. Buenos días, doña Magdalena, dijeron casi al unísono. Lucía se quedó paralizada. Miró a los doctores, a los directivos, al abogado Rosales, sentado al fondo. Y luego me miró a mí. Mamá, ¿qué está pasando? Yo respiré hondo, sentí las costuras del pecho tensarse y supe que había llegado el momento en que mi hija iba por fin a descubrir quién es realmente su madre. La sala estaba en silencio, pero no un silencio vacío, era un silencio expectante, tenso como el aire antes de una tormenta fuerte. Lucía se quedó de pie todavía, con la bolsa colgando del brazo y el café frío entre los dedos. Miró a todos, luego a mí, incrédula, como si yo hubiera entrado en un mundo al que ella no tenía mapa. Yo tomé asiento en la cabecera de la mesa. Un gesto pequeño pero simbólico. Los directivos hicieron lo mismo. Lucía no se movió. Lucía le indiqué con la mano, siéntate a mi lado. Ella obedeció lentamente, como si sus piernas no respondieran del todo. Ramiro abrió la carpeta de documentos. Daremos inicio a la junta. Tal como establece el reglamento, necesitamos la aprobación de la presidenta del consejo, dijo mirando hacia mí. Lucía me volteó a ver rápido. ¿Presidenta? ¿Tú de qué están hablando? Yo respiré profundo. Sentí mis costillas moverse con un leve dolor, que aún recordaba el accidente, y respondí. Lucía, soy la accionista mayoritaria de este hospital, desde hace 20 años. El café resbaló de la mano de mi hija, cayendo sobre la mesa. El sonido fue un golpe seco, casi simbólico. Ella abrió la boca sin que saliera palabra alguna. No, mamá, eso no puede ser. Tú tienes una tienda. Tú no, balbuceó. Yo también invertí, dije con calma. Mientras tú creías que solo vendía pan y refrescos, yo compraba acciones, propiedades, departamentos, todo con el dinero del negocio que levanté sola con mis manos. Los directivos asintieron confirmando. Su madre no solo es propietaria licenciada, agregó Ramiro, también financió la ampliación de pediatría hace 5 años y la remodelación de urgencias. Nadie aquí desconoce su nombre.
Lucía bajó la mirada como si esa verdad fuera demasiado luminosa para sostenerla de frente. —¿Y por qué nunca me lo dijiste? —murmuró con voz rota. La pregunta que había esperado toda la vida escuchar. Me quedé en silencio algunos segundos, no para dramatizar, sino porque la respuesta merecía cuidado. Porque quise que aprendieras a amar a tu madre por lo que es, no por lo que tiene. Lucía tragó saliva. Sus ojos se enrojecieron. —¿Y lo logré? —pregunté. —¿O te alejaste porque pensaste que yo era poca cosa? Ella se llevó las manos a la cara. No sabía —susurró entre lágrimas. —Eso es lo que duele —respondí—. Que no te importara saber. El consejo continuó con los informes, números, presupuestos, propuestas. Yo firmé documentos, pregunté detalles, autoricé partidas. Lucía observaba en silencio como quien ve a su madre por primera vez sin la sombra del prejuicio. Hubo un momento mientras hablaba con Rosales sobre una clínica nueva para atención a mujeres sin recursos, en que Lucía dejó escapar un susurro casi inaudible. No sabía que eras así. Volteé. Así como tan grande. No respondí. No había nada que agregar. Tras la junta, los directivos salieron y quedamos solo nosotras y el doctor Ramiro. La sala parecía más grande, más fría. Lucía me miró con los ojos húmedos. —Mamá, ¿por qué nunca me contaste nada? Podríamos haber vivido mejor. Yo no tenía que haber pasado vergüenza por la tienda. Una punzada atravesó mi pecho, no física, sino emocional. —¿Vergüenza? —pregunté despacio. —¿De qué? ¿De mis manos gastadas? ¿De mi delantal? ¿De ser mujer que trabajó en lugar de esperar a que la vida le regalara algo? Lucía guardó silencio. Me levanté despacio apoyándome en la mesa. Lucía, el dinero no era el secreto. El secreto era que yo valía más de lo que tú creías. Ella empezó a llorar. No un llanto escandaloso. Era ese llanto que sale cuando el alma entiende algo demasiado tarde. Ramiro se retiró discretamente dejándonos solas. Lucía se acercó y tomó mi mano con torpeza, como si no supiera si yo se la daría. —Perdóname. El perdón se gana, hija —respondí con voz suave—. No se pide solo con palabras. Ella sollozó. —Dime qué hacer. Acompañarme. Estar. No cuando sea cómodo, sino cuando sea necesario. La miré directamente sin dureza, pero sin esconder verdad. El día que estuve entre la vida y la muerte, elegiste una fiesta. Yo no te juzgo, pero tampoco lo olvido. Lucía bajó la cabeza. —¿Me equivoqué? Todos nos equivocamos, dije. Lo importante es lo que hacemos después. Vi en sus ojos algo que no veía desde que tenía 10 años la niña que me ofrecía dibujos a cambio de un beso. Me abrazó, esta vez sin miedo a mi ropa sin prisa. Lloró en mi hombro como si el tiempo retrocediera. Yo cerré los ojos. No era pleno perdón, era el inicio de un puente. Salimos del hospital juntas. El sol golpeaba fuerte, calentando la piel y el alma. Frente a nosotras, la ciudad se movía indiferente, coches y gente pasando como si nada hubiera cambiado, aunque todo había cambiado. Lucía caminó lento tratando de procesar. —¿Y ahora qué preguntó? —Ahora vivo, respondí. De verdad, a mi manera. Ella asintió. —¿Puedo ayudarte? Sí, dije. Puedes empezar con algo simple. Lucía tomó aire esperando instrucciones. Acompáñame hoy a casa, no como favor, como hija. Ella sonrió con lágrimas. Claro, mamá, no tengo ningún compromiso más importante. Un pequeño triunfo, un hilo en el tejido roto. Esa tarde cociné chocolate caliente como en los viejos tiempos. Lucía se sentó en la mesa, miró las paredes, las fotos, el olor a tienda.
y por primera vez en muchos años no pareció avergonzarse. —¿Puedo ayudarte a cerrar un rato la tienda? —preguntó. Casi me reí. —Claro, aunque hoy no abriremos para vender. No, hoy quiero descansar y quiero que hablemos. Las cuentas pueden esperar, las madres no. Nos quedamos conversando hasta que cayó la noche. No todo fue solucionado, no todo fue perdonado. Pero por primera vez Lucía me miró como mujer, no solo como proveedora. Esa noche, mientras ella dormía en el cuarto, que un día fue suyo, pensé en Julián. Pensé en mi corazón cosido y mi herida invisible, y entendí que sobrevivir no siempre es volver a lo de antes. A veces sobrevivir es empezar otra vida. La vida en la que ya no soy invisible. La vida en la que mi hija tendrá que decidir si camina a mi lado o si vuelve a perderse. Y muy pronto llegaría la prueba. El día en que ella más me necesitaría. El día en que la historia daría la vuelta completa. Pero esa es otra parte, la más difícil, la más humana. El tiempo pasó no mucho, apenas unos meses, lo suficiente para que las heridas se cerraran en la piel, pero el alma todavía aprendía a cicatrizar. Lucía venía a visitarme más seguido, a veces con flores, otras con silencios tímidos que decían más que las palabras. Empezaba a acompañarme a consultas del hospital, a preguntar sobre mi salud, a ayudar en la tienda. Yo la observaba con cautela, como quien cuida un brote recién nacido frágil, pero con posibilidad de convertirse en árbol. Una tarde, mientras acomodábamos galletas en el estante, mi hija se quedó mirando la caja registradora. Nunca imaginé que detrás de estas monedas hubiera tanto, dijo. El valor no siempre está donde brilla, respondí. A veces está donde nadie mira. Ella sonrió con nostalgia. ¿Crees que aún pueda aprender a ser mejor hija? Creer no basta, Lucía. Hay que hacer. Y lo hizo, paso a paso. No de golpe, no de un día para otro, pero lo hizo. Me acompañó a terapias. Me llevaba a ver el avance en el hospital, incluso propuso administrar parte del fideicomiso para aprender. Yo acepté, con condiciones. Un día, sin embargo, el destino golpeó de vuelta. No contra mí, sino contra ella. Lucía llegó llorando, con el rimel corrido y el corazón roto entre las manos. Mamá, Andrés, su voz se quebró. Me engañó. Sentí un frío súbito en el pecho, no de infarto, sino de reconocimiento. Yo sabía ese dolor. La abracé con los mismos brazos que un día sostuvo fiebre, hambre, sueños. Aquí estoy, hija, susurré. Aquí. Ella se derrumbó en mi regazo, como cuando tenía 5 años, y se raspó la rodilla. Perdóname por tantas veces que no estuve contigo. No necesitas pedir perdón por llorar en tu casa, le dije. Una hija siempre puede volver. Sus sollozos eran un río que se llevaba orgullo, distancia y años de silencio. Yo no celebré su caída. Una madre no se alegra con el dolor del hijo, pero la vida a veces acomoda lo que el amor no logró ordenar. ¿Puedo quedarme aquí un tiempo?, preguntó con voz pequeña. Todo el tiempo que necesites. Y se quedó. No para ser atendida, sino para aprender. Aprendió a abrir la tienda al amanecer, a tallar pisos, a mover cajas, a escuchar historias de clientes. Aprendió que el dinero no nace en cuentas bancarias, sino en manos que trabajan. Una noche, mientras guardábamos la caja, me miró fijo. Ahora entiendo. Tú no me necesitabas rica, me necesitabas presente. Yo quise responder con frases largas, pero solo dije, gracias por entenderlo. No sé cuánto tiempo pasó hasta que Lucía encontró trabajo nuevo. Algo modesto, administrativo, pero suyo.
ganado con esfuerzo propio, sin apellido Villalobos, sin favores. Ella llegó ese día con una caja pequeña entre las manos. «Mamá, esto es para ti». La abrí. Era una foto enmarcada de nosotras tomada hace 2 semanas, frente a la tienda, riendo con el cabello al viento. Abajo, con su letra, escribió: «Para la mujer más fuerte que conozco. Gracias por no soltarme cuando yo sí lo hice». Mis ojos se llenaron de nubes. «No tienes por qué regalarme nada, hija. Lo sé, pero quiero hacerlo, porque ahora entiendo quién eres». Y lo dijo sin envidia, sin vergüenza, sin obligación. Lo dijo con amor. Un domingo volví al hospital para una reunión final sobre el programa comunitario para mujeres trabajadoras que yo había impulsado. Lucía me acompañó vestida sencilla, sin maquillaje exagerado, sin joyas que solo brillan por fuera. Cuando entramos a la sala, los directivos se levantaron para saludarme como siempre. Esta vez, Lucía estrechó cada mano con orgullo, no con sorpresa. El doctor Ramiro se acercó con una sonrisa discreta. «Me alegra verlas juntas». «Las familias también se curan, doctor», respondí. La presentación fue emotiva. Hablamos del fondo de apoyo, de las becas, de los talleres. Lucía expuso un informe con seguridad. Nadie habría imaginado que meses antes ni siquiera sabía quién era su madre frente a esa mesa. Cuando salimos, el sol de mediodía caía brillante sobre el estacionamiento. Lucía tomó mi brazo. «Mamá, tú ya me perdonaste». Miré el cielo un momento como si las palabras necesitaran luz. «No del todo», dije con honestidad. «El perdón no es borrar el recuerdo, es caminar con él sin que duela». Lucía asintió, comprendiéndolo por primera vez. «¿Y estamos caminando?» «Sí», sonreí. «Y esta vez juntas». Esa noche cenamos en casa panes calientitos y chocolate espeso como cuando era niña. Lucía rió por algo que yo dije, y el sonido llenó la casa como antes. Yo pensé en Julián, en mi miscelánea, en el corazón que casi se apagó, en la hija que casi perdí, y agradecí seguir aquí. No para ser invisible, sino para ser vista, para amar sin desaparecer, para ser madre sin borrar a la mujer. Me levanté y tomé su mano sobre la mesa. «Lucía», ella me miró. «¿Qué pasó, mamá?» «Nunca quise que me admiraras por mi dinero. Solo quería que me amaras con el mismo corazón con el que yo te amé». Lucía apretó mis dedos con ternura. «Ahora lo sé, y aunque me tarde, quiero aprender a amarte como mereces». El futuro no estaba resuelto, no era cuento rosa, pero era real. Y a veces lo real es más hermoso que lo perfecto. Tal vez tengas a alguien a quien amas y que no lo sabe. Tal vez tú también fuiste invisible en silencio. O tal vez eres hijo o hija y hay una llamada que aún estás a tiempo de hacer. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué parte de esta historia tocó tu corazón. Si quieres más relatos, así historias que sanan, duelen y abrazan, suscríbete y comparte. Aquí siempre habrá un lugar para ti.